Vamos a hablar de la conciencia desde la perspectiva de la enseñanza, desde la perspectiva del cuarto camino, desde la perspectiva de Escuela Vida. ¿No? Vamos a hablar de la conciencia. En su acepción más simple, más sencilla, conciencia significa darse cuenta de, ¿no? Y de alguna manera todas las personas tenemos cierta conciencia, cierto nivel de conciencia, porque nos damos cuenta de algunas cosas. Pero obviamente nosotros vamos mucho más allá. Hemos hablado de los niveles de conciencia, ¿sí? La conciencia de sueño cuando estoy durmiendo en la cama. Luego, la conciencia de vigilia cuando ya me despierto, a la que le hemos llamado dormir con los ojos abiertos. Y en el trabajo llamamos conciencia a lo que sigue ya. Recién, lo que es la conciencia de sí, o la conciencia de uno mismo, ligada al conocimiento de uno mismo. Y hay un nivel superior que es la conciencia objetiva, es ver el mundo, la realidad tal cual es. Son 4 niveles de conciencia. Aunque yo suelo hablar de un nivel más. ¿Cómo lo ubicamos? Está la conciencia de sueño, y cuando estoy entre dormido y despierto, hay un nivel, a ese yo le llamo la conciencia crepuscular. ¿Okay? La conciencia crepuscular, porque es un estado de conciencia que no estoy ni dormido ni despierto, al medio. Conciencia crepuscular. Bueno, y luego ya me despierto y estoy en el estado de vigilia, o sea, ¿no? Dormido lo llamamos también con los ojos abiertos, pero dormido. Luego, la conciencia de sí, ligada al conocimiento de sí mismo, repito, y la conciencia objetiva. Cuando hablamos de conciencia, estamos hablando de conciencia de sí y conciencia objetiva. Por eso se dice que el despertar de la conciencia comienza con el conocimiento de uno mismo. Ahí está la dirección. Pero como conciencia significa darse cuenta, se ha utilizado y se utiliza mucho esta palabra de manera, yo diría, equivocada, ¿no? Porque si yo me doy cuenta de algo y me atribuyo a esta conciencia despierta, ¿no? A este nivel de conciencia de sí, o más aún de conciencia objetiva. Ahora, si a una persona se le pregunta, y pueden ustedes hacerlo, preguntar a algún pariente, a algún vecino, ¿no? Tú eres consciente y seguramente la persona va a decir sí. Uno, porque más o menos se da cuenta de algunas cosas que hace. Y la otra razón es que cuando tú le preguntas a uno si es consciente, en ese momento inclusive llega a tener algo de conciencia de sí. La despiertas con la pregunta. Por eso crea esa falsa ilusión. Es como cuando tú estás durmiendo en tu cama, ¿sí? Tú estás durmiendo en tu cama, repito. Y viene alguien y te dice, oye, ¿estás despierta? Y tú en ese momento te despiertas. ¿Y qué le dices? Ay, sí, pero no molestes, ¿no? Por ejemplo, pero ese es en el ejemplo. En el ejemplo cuando uno está durmiendo en la cama. Es igualito cuando yo le preguntas a uno, ¿tú eres consciente de ti? En ese momento es como que lo has sacudido y ahí se despierta un poquito y eso crea la ilusión en las personas de que son conscientes. Pero en fin, en realidad las personas, por lo común, son incapaces de definir lo que es conciencia y confunden la conciencia con capacidad intelectual, pensamiento, memoria, hay veces la conciencia moral, la diferenciación de lo bueno y lo malo, ¿no? En fin, hay una confusión aquí. Y yo me acuerdo que tenía una amiga que era psicóloga y cuando yo decía hay que ser conscientes, ella me decía, bueno, en esa época pues yo recién estaba
comenzando, me decía, ¿cómo es que puedo estar pensando todo el tiempo? Me decía. Eso de estar consciente es, pues, según la psicología que ellas manejaban, es algo que no hace bien a la persona, porque es pensar todo el tiempo. Miren la confusión que tenía la psicóloga. Era psicóloga ella. Y yo no decía que esté en la cabeza pensando todo el tiempo, sino que se dé cuenta. No lo tenía obviamente claro como ahora, ¿no? Entonces, el estado de conciencia de sí, la mayoría de personas, bueno, a ver, por partes, nos corresponde por derecho propio, para comenzar. Y la inmensa mayoría de personas llega a tener chispazos, uno que otro de este estado de conciencia, de este estado de conciencia de sí, chispazos, ¿no? Y tienen la ilusión las personas de que están despiertas y conscientes. Cualquier persona en realidad cree poseer ese estado o nivel de conciencia de sí y lo cree poseer de un modo permanente, continuo, siempre y durante toda su vida. Y por supuesto no ha hecho ningún esfuerzo, sino creen que por el hecho de existir ya son conscientes. Y no es así. Estamos hablando de la conciencia de sí mismo, ¿no es cierto? Si bien nos corresponde por derecho propio, ese estado es natural, lo perdemos cuando venimos a este mundo y a través de la identificación, ¿no? Básicamente identificación, consideración interna, etcétera, y el vivir en medio de gente dormida nos vamos durmiendo y la esencia termina siendo rodeada por la personalidad y peor aún por la falsa personalidad. Ahora, la conciencia es innata, repito. Eh, es una cualidad esencial, ¿sí? Es una cualidad esencial en nosotros. Cuando empezamos a desarrollar la conciencia, de verdad a despertar la conciencia de nosotros mismos, la conciencia de sí, en ese momento empezamos a ser libres, a tener, ¿no?, cierto grado de autonomía respecto a las influencias exteriores, ¿sí? Y eso hace que ya no actuemos mecánicamente, automáticamente, a los estímulos externos. Empezamos a dejar de ser una máquina. En la enseñanza se dice el hombre es una máquina y con esto queremos decir, ¿cómo es una máquina? Cualquiera que tengas, una lavadora, una licuadora, una computadora, en fin, cualquier máquina. ¿Tú qué haces? Aprietas un botón y se desarrolla una función, ya sea la licuadora, la lavadora, la lustradora o la propia computadora. Tú pulsas botones y reacciona la máquina. Entonces, el ser humano, nosotros, ¿no? Gurdjieff diferenciaba, él decía, el ser humano es a partir del hombre número 5, mientras tanto decía el hombre nomás, ¿no? Hombre slash mujer, pero en todo caso, nosotros respondemos a los estímulos externos, que entran por los sentidos, lo que vemos, lo que escuchamos, inclusive algo relacionado pues al propio tacto, olfato, gusto, si quieres, pero básicamente entra por, ¿no?, a través de la vista, a través de los oídos, qué sé yo. Recibimos cosas, palabras, y hace que reaccionemos, ¿sí? Si yo me mandan un mensaje de texto, yo lo leo y en ese mensaje me dicen que has ganado un premio, me toca un botón y me alegro, ¿no? Está ahí. Luego a los 5 minutos me dicen, perdón, era un error, me tocan otro botón, digo, ay, me molesto. Eso es ser una máquina. Y así hablamos con las personas, lo que nos dicen, cómo nos tratan, cómo nos miran, qué es lo que pasa, noticias que vemos, comentarios, todo eso son botones, nos pulsan botones.
y nosotros actuamos de acuerdo a eso. Eso significa el hombre es una máquina, ¿no? Ahora bien, y hay veces inclusive nosotros mismos con nuestros propios pensamientos y qué sé yo, terminamos somos máquinas que aplastan sus propios botones a fin de cuentas. Ahora bien, entonces avanzamos nosotros hacia lo que sería la obtención del tercer estado de conciencia, que si bien nos corresponde por derecho propio, no lo ejercemos, excepto, digo, fugaces chispazos, ¿no? La conciencia de nosotros mismos, ¿no? Eh, permite que nos demos cuenta de lo que es la esencia, por ejemplo, ¿no? Y de lo que es la personalidad. Si yo actualmente le digo a una persona, ¿qué cosa de tu esencia conoces? No sabemos. La esencia, ¿qué es la esencia? Y lo hemos dicho miles de veces lo que es la esencia. Es aquello innato que encarna en el momento de la concepción, le pertenecen los centros, ¿sí? Etcétera. Pero ¿cómo se manifiesta? Hasta los 3, 4 años somos esencia pura, luego se va formando la personalidad. Es decir, hablamos, pero a la hora de la práctica no podemos percibir qué cosa es esencial en nosotros, hasta que empecemos a despertar la conciencia, ¿no? La conciencia de nosotros mismos. De ahí nos vamos a dar cuenta qué cosa es, pertenece a la esencia, qué cosa pertenece a la personalidad, ¿no? Y ya sea en cada manifestación interior o en cada expresión inclusive. Ok. Ahora, un rasgo característica de la conciencia de sí, la conciencia de nosotros mismos, es la división de la atención. ¿Ok? Es la división de la atención, inclusive de la propia conciencia. Es decir, entre tú y aquello que proviene del exterior. Podemos dividir la atención. Yo puedo poner atención afuera, atención externa. Ahorita pueden mirar, si gustan, la pantalla, pueden mirar una pared. Pongan atención a algo externo. ¿No? Una ventana, una pared, una lámpara, no sé. Pongan atención. Eso es atención externa. Yo estoy poniendo atención. Me estoy dando cuenta de eso que está ahí. Eso es atención externa. Y ahora yo puedo poner atención en mí. Por ejemplo, puedo poner atención a la postura de mi cuerpo. ¿Cómo está mi cuerpo? Mucho más útil si pongo atención a las tensiones que hay en mi cuerpo. Pongan atención, dense cuenta, ¿hay tensión en su cuerpo? En este instante me refiero. Y puedo darme cuenta y poner atención a lo que estoy sintiendo. ¿Pueden darse cuenta de lo que están sintiendo? Ahora, y pueden darse cuenta del objeto que estaban mirando, ya sea la lámpara, la pared o lo que fuera. Ok. Entonces yo divido la atención. Pero ahí no la he dividido, ahora ahí he jugado, he puesto la atención afuera y la atención adentro. La división de la atención es cuando simultáneamente me doy cuenta de la pared y me doy cuenta de mí. ¿Pueden hacer eso? Dense cuenta de la pared, del foco, de la computadora, de lo que quieran. Dense cuenta de eso. Y dense cuenta que ustedes son los que están percibiendo. Un poco más, algo así como que yo, Jorge, ahora y aquí me estoy dando cuenta de ese objeto que está ahí. Yo me estoy dando cuenta. Yo me doy cuenta que yo me estoy dando cuenta. Algo así es la división de la atención. ¿Ok? Entonces, la división de la atención es técnicamente el recuerdo de sí. El recuerdo de sí es aquello que me lleva a la conciencia de sí, ¿no? Recuerdo de sí es cuando yo aparezco y dejo de ser esa máquina ciega que para en la cabeza, ensoñando, pensando, repitiendo el diálogo interno, etcétera. ¿Ok?
técnicamente, recuerdo decir, es cuando el sí mismo, el yo real, que está dormido, despierta, por decirlo así. Y la condición básica para que eso se produzca es la división de la atención. Entonces, yo me doy cuenta de la lámpara y me doy cuenta de mí. Yo caliento, ¿cómo que voy calentando? Me doy cuenta de la lámpara y me doy cuenta de mi cuerpo, de mi postura, de la temperatura, siento en mi ropa. Rapidito, vuelvo a darme cuenta de la lámpara y me estoy dando cuenta de lo que siento, de qué sentimiento hay en mí. Y veo la lámpara, me doy cuenta de la lámpara y de qué sentimiento tengo. Luego me doy cuenta de la lámpara y puedo ver si en mi mente hay alguna imaginación, fantasía o lo que fuera, o sea, pensamiento. Me doy cuenta. Divido mi atención. Esa es la clave. Sobre eso vamos a profundizar, o sea, hay años para profundizar sobre eso. No, pero no, si no la captan, digamos así, no se sienta mal para nada, ¿no? Vamos por partes. Ok. Ahora, esta división de la atención, ¿no? Que caracteriza al tercer estado de conciencia. A ver, ¿qué caracteriza el primer estado de conciencia? Que estoy dormido en mi cama, pues. Luego vamos a hablar un poco más de eso. Y el segundo estado de conciencia, el estado de vigilia, en el que estoy dormido con los ojos abiertos, en el que carezco de atención, de conciencia, de voluntad, en la que no controlo para nada mi mente subconsciente, en la que cualquier emoción, cualquier pensamiento no solicitado me invade, en que vivo en el yo imaginario, en que vivo desde la falsa personalidad, en que cualquier emoción negativa me gobierna. Eso no es estar despierto, pues ¿cómo vamos a llamarle? Esa es conciencia de vigilia. Y el siguiente estado, no, el siguiente estado es el estado de conciencia de sí. Ok, lo entendí. Entonces, característica de ese tercer estado de conciencia es la división de la atención. ¿Por qué? Porque yo aparezco, yo estoy presente, yo estoy ahí, o yo estoy ahora, yo estoy aquí, me doy cuenta, yo me doy cuenta que me estoy dando cuenta de la lámpara, me doy cuenta que me estoy dando cuenta de la lámpara y de mis emociones, y me doy cuenta que me estoy dando cuenta de mi mente, de mis pensamientos. Ok. Ahora bien, esta división de la atención que caracteriza al estado de conciencia de sí permite cuatro cosas. Primero, el no derroche de la energía por la causa o por causa de la reacción mecánica a los estímulos externos. ¿Qué está diciendo? Que en el estado en que vivimos actualmente derrochamos permanentemente energía. Derrochamos. ¿Mm? Llegamos a la noche cansados, hemos agotado el 90 y tanto% de nuestra energía, pero productivamente un 20% lo hemos invertido, un 80%, un 70 y tantos% la hemos derrochado. ¿Cómo? Reacción mecánica a los estímulos externos, si quieres, dicho de otra manera, ¿no? Me he comportado mecánicamente. ¿Mm? Mis movimientos mecánicos todo el tiempo, me he puesto de pie y me he sentado cientos de veces al día totalmente dormido sin darme cuenta, sin sentir mi cuerpo, por supuesto, ¿no? Mi mente, cualquier pensamiento no solicitado ha invadido cuanto ha querido. Han venido preocupaciones, juicios, críticas, también frases de estímulo positivas, en fin, ¿ok? Y he reaccionado mecánicamente cuando me han tratado bien, he reaccionado bien y cuando me han tratado mal, he reaccionado mal, lo he expresado o no, pero he sentido el fastidio y he estado con cólera, etc. Todas esas son reacciones mecánicas. Entonces, eso derrocha energía. Si tú derrochas energía, ni vas a tener éxito en la vida porque no tienes energía para tener éxito,
mucho menos vas a poder despertar de verdad en el trabajo. No puedes trabajar si derrochas energía. ¿Ok? Ahora, entonces, esta división que caracteriza a este tercer estado de conciencia, esta división de la atención, repito, permite cuatro cosas. La primera es esa, no derrochar energía inútilmente. Segundo, nos permite ganar nueva energía como alimento. Es decir, cuando yo estoy despierto, cuando percibo conscientemente las cosas, esa percepción consciente de las impresiones, ese darme cuenta, esa percepción consciente es una increíble fuente de energía y de fuerza para mí. O sea, carambas. Primero no derrocho, segundo gano fuerza. Y una tercera característica entonces de la división de la atención, ¿no? Es el equilibrio al que me muevo, es decir, las partes constitutivas de mi ser. El triángulo es simple, pensar, sentir, actuar. O si quieres, empieza a haber un cierto equilibrio entre el centro intelectual, el centro emocional, el centro motor. Pensar, sentir, actuar. ¿Sí? Empieza a haber cierto equilibrio. Y lo más importante, esta división de la atención que caracteriza al tercer estado de conciencia permite el crecimiento de la esencia. Si se dan cuenta, entonces, de la suprema importancia que tiene el recuerdo de sí. Bueno, la atención dividida es el recuerdo de sí técnicamente. ¿Ok? Entonces, la conciencia como trabajo integral de la esencia al ser desarrollada en todas las partes constitutivas de nuestro ser, nos permiten, ¿no? Que ella domine nuestra vida mecánica, por decirlo así. ¿Ok? O sea, la conciencia como un trabajo integral de la esencia desarrollada en un centro, permite que empiece yo a tener control del centro intelectual, del centro emocional, del centro motor, por decirlo de alguna manera. Eso mismo también hace que, como es esencial, hace que factores de la personalidad se vaya poniendo pasiva. Y yo me puedo quedar con las cosas positivas de la personalidad, pero ni asoma la falsa personalidad, ¿no? Estas características negativas de la personalidad, no, más exactamente de la falsa personalidad, eh, como influencias de la vida, son grabadas en nosotros por imitación básicamente, ¿no? Por repetición, por imitación, por el entorno en que vivimos. Uno es niño y aprende, las emociones se aprenden, o emociones negativas me refiero. Las emociones instintivas se nace con ellas, pero las emociones negativas, por ejemplo, la envidia se aprende. No existe en el cerebro una zona donde tú me ubiques neurofisiológicamente la envidia. La rabia sí la puedes ubicar en el hipotálamo de repente, ¿no? En la amígdala cerebral de repente. Cosas, ahí puedes ubicar cosas, emociones instintivas. Pero la envidia, no. El odio, una cosa es la rabia instintiva, pero ese odio vengativo, la venganza, la crueldad, eso no existe. ¿Esto qué significa? ¿No? Que la hemos aprendido. ¿Cómo aprendo? Las emociones se aprenden por vibración, por saturación, ¿cómo llamarle? ¿No? A ver, eh, uno no conoce lo que es la rabia, no la rabia instintiva, sino la otra. Entonces resulta que es un ejemplo exagerado, pero le sirven al papá la comida caliente y él agarra, tira el plato al suelo, insulta. Yo tengo 2 años, 1 año, 2 años, 3 años. Aprendo esa emoción.
Porque yo de modo natural tengo la ira instintiva, pero ahorita es una ira, no es instintivo porque no tengo por qué tirar el plato, romper, insultar. Eso lo aprendo y así voy aprendiendo. Tengo un hermano mayor que envidia al vecino porque se compró una bicicleta y dice, ese de su papá es un ladrón seguro. Habla mal, eso yo lo aprendo. Por eso se dice las características negativas de la falsa personalidad o las emociones negativas, más directamente, son grabadas en nosotros. Vamos grabando cosas nosotros, en los centros grabamos cosas, ya sea por imitación, insisto, no por repetición, de lo que vamos copiando de los demás, ¿no? Eh, Mientras nos vamos formando. Ahí aprendemos todo, sino cómo. Es por eso que muchas veces hay conflicto entre madre e hija, por ejemplo, porque la hija le copia casi todos los yoes a la mamá. Y entonces, o el hijo al papá, o el hijo a veces a la mamá, pero más es en par ese sexo, ¿no? O sea, hija, mamá, papá, hijo, un poco más. Y entonces, ¿qué pasa? Que paramos peleando porque tenemos los mismos yoes, pues se los he ido pasando. Seguramente ella trae sus cosas, ¿no? La hija trae sus cosas, pero en el fondo tiene mucho. Entonces, todo lo que yo no veo en mí porque soy inconsciente lo veo en mi mamá. Ay, mamá, tú eres así, 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 así. No te tolero, y, ¿no? Me tienes harta. Y la mamá también, ay, tú que eres una malcriada que no sé cuánto, ya, ay, no sé cuánto. ¿Qué es lo que ha pasado? Que en el hogar se van pasando pues los yoes. ¿Qué son los yoes? Son unidades de información, es decir, yo voy llenando a mi niña cuando es pequeña, la voy llenando de información, eso es todo. Y ella recibe información vía palabras, vía vibración, por decir así, gritos, miradas, suspiros, privaciones, no sé, va llenando sus centros con las cosas que aprende, que hace, que dice, con lo que siente, va llenando los centros, ¿no? Y llega el momento en que ya cada centro está lleno de cosas, y cosas que, o sea, grabaciones, ¿no? Por ejemplo, vi el niño de 2 años o 3 años, mira cuando el papá le sirve la comida caliente y tira el plato al suelo y lo rompe. Eso lo aprende el niño, lo graba, tiene una información acá. ¿Y qué pasa cuando le sirven a él un plato caliente y tiene 6 años? Un ejemplo, ¿no? De repente, ay, ¿cómo me sirven esto? Y por eso tira, ¿no? ¿Qué cosa es lo que ha hecho? Esa grabación se ha activado con el plato caliente. Eso que él guardó es una máquina, pues. Acá lo tiene. Plato caliente, yo lo tiro al piso. Está grabado, ¿no? Se tira al piso, mejor dicho, no yo lo tiro. Y se me presenta la ocasión, hay que tirarlo al piso, supongo, ¿no? Y ahí uno lo corrige, ¿no? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo puedes hacer eso? Y de repente, pues a los 2 años ni siquiera se acuerda, si no diría, pero mi papá no tiraba el plato al piso, que pues, no lo va a decir. Pero así nos vamos llenando y vamos grabando las cosas, ¿no? Bien, entonces los momentos de conciencia, de esa conciencia de despierto, conciencia de sí, son muy cortos en duración y a la vez están espaciados en cuanto a su repetición. No hay un espacio, no hay largos periodos y en lo que estamos en estado de sueño. Y repito, comúnmente las personas tienen uno que otro chispazo de recuerdo de sí. Hay cosas que le hace una situación de peligro y la persona se sacude de la tontería, de la falsa personalidad, del estar ensoñando, fantaseando y se deja de tonterías. En ese momento, digo, hay veces se despierta, ¿no? En una situación de intensa alegría, en una situación, por ejemplo, nace un bebé, en esos momentos la impresión se despierta, llega a un lugar nuevo y lo mira por primera vez y dice, qué lindo. En el fondo algo como que pensar que yo estoy ahora aquí, dice, ¿no?
y ve un atardecer y siente, se conmueve, para la mente, siente la maravilla de la existencia y ¡pum! Y se despierta. Entra a un río de repente y siente el agua en el cuerpo, qué sé yo, y ¡pum! Por un momento se despierta. O sea, a eso me refiero. Hay momentos donde uno se despierta, pero son espaciaditos. La diferencia es que para los que estamos haciendo un trabajo de este tipo, lo hacemos mucho más seguido. ¿Por qué? Porque dividimos la atención y o con la propia observación. A pesar que la observación técnicamente no es recuerdo de sí, técnicamente no es recuerdo de sí la observación, no es posible observarse sin una dosis de recuerdo de sí, ¿no? Y cuando yo me observo, me separo en dos, el lado observante y el lado observado. Eso se llama separación interior. Y el lado observante es la conciencia testigo, ¿no? Esa es la conciencia testigo. Ya estamos hablando de conciencia, en fin. En concreto, entonces, en las personas comunes, hay vislumbres, chispazos de recuerdo de sí, eh, cortos, de duración y espaciados en cuanto a la repetición, por decirlo así. En, eso, en esos instantes o periodos, eh, espaciados, los instantes de recuerdo de sí, repito, espaciados. El resto es sueño. Despierto un momentito, sueño, un despertar pequeño por acá y el resto sueño. En esos periodos la conciencia no se manifiesta, ¿sí? Ahora, cuando decimos que el estado de recuerdo de sí nos pertenece por derecho propio, lo que estoy diciendo es que la conciencia es la actividad de la esencia en el ser y por lo tanto es innata. ¿Por qué? Porque lo que encarna es la esencia. Entonces, en el momento de la concepción encarna la esencia. La esencia trae 7 centros. Centro, los centros inferiores, centro intelectual, centro emocional, centro motriz, centro instintivo, centro sexual. Y 2 centros superiores, centro intelectual superior, centro emocional superior. Ese es el paquetito que entra en el momento de la concepción. Luego, ya cuando nacemos, ¿sí? Poco a poco se empiezan a llenar los centros, porque vienen técnicamente vacíos los centros, menos el centro instintivo y el centro sexual que ya traen lo suyo, ¿no? La reproducción celular, y ni qué decir el centro instintivo, que es el fundamento de la vida, los sistemas, aparatos, etc. Centro motor, casi vacío, que apenas la criaturita mueve las manitos, pero ya cuando empieza a caminar, empieza a sentarse, empieza a jugar con sus sonajitas, qué sé yo, ahí empieza el centro motor a llenarse de información. Y el centro emocional reconoce emociones básicas, instintivas, y la emoción básica del amor, de sentirse protegido por la mamá, etc. ¿No? Y centro intelectual ha sido ultra mínimo, o sea, técnicamente nada, ¿no? Me refiero, solamente está funcionando hacia un nivel mínimo, mínimo, pero a medida que va creciendo, cuando empieza a hablar, cuando, etcétera, y luego va a ir al preescolar, va a aprender cosas, el centro intelectual poco a poco se va llenando de información. Y luego, en la medida en que circula por la casa, camina, ve a los papás, interactúa con los papás, con los hermanos, con los tíos, con los abuelos, etcétera, su centro emocional empieza a... Claro, si tú le lees cuentos cuentos, ¿no? Los cuentos de hadas, etcétera, estimulas partes altas del centro emocional. Pero si va a ver televisión o va a estar jugando en el aparatito todo el tiempo, bueno, ahora, pero antes que, igualito, antes de repente no jugaba en el aparatito, pero igual, ¿qué emociones hay en la casa, no? ¿Qué información se llena en su centro? Discusiones, problemas, envidia, celos, discusión por dinero, todo eso va...
va constituyendo, eso es información que se va grabando en su centro, a la que luego le va a decir yo. Eso es el ego, esos son los yoes. Así de simple. No vienen del aire los yoes. Entonces, la conciencia es la actividad de la esencia en el ser, ¿no? Y acá deducimos, por tanto, que la conciencia es nacida, es innata, ¿no? Ahora, la conciencia, esta conciencia de la que estamos hablando, pues obviamente tiene niveles, formas. Hay momentos en que estoy ¿no? Grandemente lúcido o estoy medianamente despierto. Por ejemplo, yo puedo dividir mi atención y sentirme conectado, ¿no? Con la totalidad unos segundos, o en un atardecer, o puedo mirar un campo de flores y sentir un estremecimiento y una conexión, etcétera. Son ciertos estados así, un poco más grandes. Pero también cuando me estoy llenando de negatividad y digo, no, es hora de trabajar, Jorge. Me acuerdo del trabajo y digo, por ejemplo, tengo derecho a no ser negativo, ¿no? Y me coloco en los yo del trabajo también, es recuerdo decir, pero a un nivel un poco menos, ¿no? No es ese nivel de grandiosidad donde me siento uno con la totalidad del universo, ¿ok? Entonces, hay diferentes niveles de conciencia y hay diversos grados entre los diferentes niveles de conciencia. Es fácil de demostrar. Cuando estás durmiendo en tu cama, hay diferentes niveles de sueño. Desde el sueño profundo, en que tu cerebro está entre 0,1 y 3 Hz, estás en estado delta, o cuando estás en estado theta, entre los 3, no, es decir, técnicamente entre los 4 y 7 Hz. Eso es en tu cama, ¿ok? Puedes estar en estado delta o teta, y teta positivo y teta negativo además, es decir, la zona del inconsciente que te conecta con la creatividad, con sueños hermosos, etcétera, o la parte que te conecta con sueños cargados de ansiedad, de angustia, tipo pesadillas. Y el sueño profundo, en estado delta, donde estás conectado con la divinidad, por decir así, donde te recargas los acumuladores de energía. O sea, ves, en el sueño de la cama hay. Y cuando uno está en vigilia, en este estado, también hay niveles, ¿no? Hay niveles. Eh, por ejemplo, me dan un insulto y según mi nivel de conciencia de este estado, no hablo que estoy despierto en el nivel de conciencia de sí, hablo de este estado. Según eso voy a responder. Si estoy más o menos consciente mínimamente de decir, no debo pelear, tengo que evitar el conflicto, la violencia no conduce a nada. Eso no es que esté iluminado, pero estoy siendo más o menos consciente. Igual me fastidia, igual me ofende, pero digo, mejor me aguanto, mejor no peleo, hasta el nivel donde me dan el insulto y yo lo mando al diablo. O, no sé, agarro un plato y se lo rompo en la cabeza, ¿no? O sea, hay niveles, a eso me refiero. En este nivel de inconsciencia, que para nosotros, bueno, es inconsciencia, llamada vigilia, hay niveles. Y también cuando en el nivel de conciencia de sí hay niveles. Eso es lo que se trata de decir, ¿sí? Entonces, la ejecución del trabajo sobre sí mismo, sobre nosotros mismos, es la conquista de la realización de la conciencia, de la esencia del hombre en la vida. ¿Ok? Eso es. Eh, Dejo de actuar de manera automática, mecánica, subjetiva, ¿no? Dejo eso. La esencia que en un momento era pasiva, pequeñita, porque la esencia crece hasta que tenemos 3 o 4 años, hasta que decimos yo y un poquito más.
luego es envuelta por la personalidad. Es el proceso, ¿eh? No es que sea malo, ay, quiero que mi hija sea esencia pura, no se puede, porque necesita la personalidad para vivir en este mundo. Y además desarrollar una muy buena personalidad para que la esencia agarre todo lo mejor que pueda de esa personalidad y la convierta en esencia para las próximas vueltas. O sea, sirve, quiero decir. ¿Ok? Entonces, de lo que se trata es que la esencia vaya creciendo, vaya desarrollando, ¿no? Y se habla de una conciencia crecida y adulta cuando tiene total conciencia, la esencia estoy hablando, una esencia ya crecida, una esencia adulta, cuando hay total conciencia, total voluntad, total atención. Eso es lo que hacemos, eso es lo que hacemos en nuestro trabajo, en el trabajo interior, ¿no? Pero el trabajo este de la conciencia lo hacemos en la vida de todos los días. No nos vamos a cuevas, montañas, o grupos herméticos de claustro, sino en la vida, frente a las dificultades de la vida, frente a las influencias de la vida. Ahí es donde se trabaja y se hace crecer la esencia, ¿no? ¿Y cómo se hace crecer la esencia? A través de la conciencia, a través de la percepción consciente de impresiones, a través de la división de la atención. Bien, lo vamos a dejar aquí. Un abrazo, namaskar, que estén bien, que estén en paz, que estén en dicha. Quiero dar mi agradecimiento a los miembros de la comunidad de YouTube, ¿no? A los miembros de la comunidad que apoyan el canal. Ana Yost, Hans Córdoba, Carla Cano, Fernando González, Ran, y un agradecimiento muy especial a Adriana Medel, que apoya con la más alta categoría, la categoría de la esfinge. También quiero agradecer a Brisa Medel y Adriana Medel, que son mecenas en Patreon. Te invito a ti a que también apoyes para seguir difundiendo, como hasta ahora, material por este canal. Un abrazo entonces a todos ellos, namaskar, que estén bien, que estén en paz, que estén en dicha.